Hola, buenas tardes. Eh, bueno, mi nombre es Julio López, yo soy ingeniero civil egresado de la Universidad Veracruzana, yo soy originario de Jalapa, Veracruz, y yo salí de la Facultad de Ingeniería en el año 2012. Es decir, a la fecha tengo ya casi 13 años de haber egresado y como bien comentas, prácticamente yo creo que mi experiencia ha sido en el área de geotecnia, mecánica de suelos y un poco en el área de costos y licitaciones. ¿Actualmente se encuentra laborando con algún equipo o es usted independiente? No, me encuentro laborando para una empresa de geotecnia y actualmente soy gerente de una sucursal. Okay. ¿Le parece bien si me puede platicar un poco de qué es la geotecnia? Mira, la geotecnia se refiere un poco al estudio de los materiales del suelo y rocas para usos de construcción. Nosotros en las obras civiles hacemos edificios, puentes, casas habitación, presas. Entonces, el primer estudio para saber el desplante de la estructura o saber cómo está el suelo por debajo de lo que conocemos como nivel de terreno natural, se hace un estudio, una exploración geotécnica para investigar el suelo, conocer los datos del suelo y hacer una colección de datos suficientes que nos puedan ayudar al análisis y la toma de decisión, que va enfocada mucho a la propuesta de cimentación que se le entrega al ingeniero estructurista y también que se le puede entregar al ingeniero residente, al caminero o constructor de caminos, vías férreas, y pueda hacer decisiones en cuanto a los trazos de su proyecto. Okay. ¿Me podría mencionar cuáles son los tipos de suelo que existen? Generalmente el sistema unificado de clasificación de suelos te va a manejar cuatro: los suelos finos y los suelos gruesos. Los suelos finos tenemos a las arcillas y los limos, y los suelos gruesos son las gravas y las arenas. Otra clasificación que no corresponde precisamente al tipo de suelo ya es el mundo de las rocas, que tenemos las rocas ígneas, metamórficas, y sedimentarias, pero eso ya es el mundo de las rocas. Se estudia también completamente con la geotecnia, sí, pero en general esas son las clasificaciones. Entonces las rocas no tienen nada que ver con la tierra en sí, solo es como que el acompañante. No tan así, más bien el suelo es suelo y la roca como material es roca. Cuando tú, por ejemplo, tienes en el paso del tiempo, el suelo pasa un fenómeno que se llama meteorización, se vuelve roca. O sea, por ejemplo, la arcilla, que es suelo, se meteoriza y se forma una roca que se llama lutita, que vas a encontrar aquí en la zona de Monterrey. El limo va a endurecerse, se vuelve roca y va a ser una limolita. Una arena se va a endurecer y puede formar una arenisca. Eso es en cuanto a ese tipo de rocas, porque vas a encontrar otras rocas, por ejemplo, las calizas, vas a encontrar un basalto, una riolita, que tienen otro tipo de formación con el magma, con la lava, pero entran dentro de la clasificación de las rocas. Y efectivamente, se estudian por aparte, porque las rocas tienen un comportamiento diferente al de los suelos, pero en geotecnia se estudian en conjunto. Ok, ok. Si Porque tú es importante. exploras, perdón, si tú exploras el suelo, lo primero que te vas a encontrar siempre es un espesor de suelo y debajo del suelo vas a encontrar la roca. Sí, de hecho sí. Porque es importante estudiar el suelo antes de construir. Porque es la base en la que vas a desplantar tus proyectos. Te puedes encontrar sorpresas como que puedes tener arcillas expansivas que pueden dañar a tu cimentación, o incluso dependiendo de dónde construyas, por ejemplo, para la península de Yucatán, puedes encontrar oquedades, cenotes, cuerpos de agua, no sabes qué hay abajo, entonces puedes tener un riesgo para tu proyecto. Y aparte, la finalidad es buscar un estrato, una profundidad que resista la carga a la que tú vas a desplantar la cimentación. No desplantamos igual
una casa de habitación de 2 niveles, que se puede quedar una cimentación de 1 o 2 metros, a un edificio de 10, 15 niveles. Necesitas un suelo muchísimo más duro, o si encuentras una roca, mejor, ¿no? Te comparto un dato, la cimentación que está ahora para el metro en Monterrey está desplantada a 40 metros de profundidad, donde ya encontramos la roca. Es cierto, ¿verdad? Usted está trabajando para la construcción de la línea del metro. Estamos en el control de calidad ahí. Ok. Supongo que durante el estudio del suelo se hacen muestras. ¿Qué hace usted con las muestras del suelo una vez que las recoge? Se hacen pruebas para hacer una caracterización, para efectivamente nombrar qué tipo de suelo es, porque a lo mejor tú visiblemente puedes decir, ah, esto parece ser una arcilla, pero resulta que es un limo. Entonces haces pruebas de laboratorio, humedades, granulometrías, límites de consistencia, principalmente que se llaman pruebas índice, para conocer qué tipo de suelo es. Y ya si quieres conocer otro parámetro de suelos en cuanto a resistencias, curvas de esfuerzo de formación, hay otras pruebas como triaxiales, consolidaciones, compresión simple, que te arrojan otros datos para caracterizar más el tipo de suelo. Okay. ¿Y qué pasa si se construye en un suelo inestable? Pues el proyecto se cae. ¿Cuánto tiempo aproximadamente toma hacer un estudio en geo? Depende qué tipo de proyecto. Una casa habitación, por ejemplo, el estudio se divide siempre en 3 partes. Uno, que es la exploración en campo. 2, la parte del análisis de laboratorio. Y 3, la redacción del informe y los cálculos. Entonces, por ejemplo, dependiendo el número de sondeos, la profundidad, un sondeo a 10 metros se lleva un día. El laboratorio, si no tiene carga de trabajo, podría sacar esos resultados en 3 días y el informe lo redactas en otros 4 días. Prácticamente estás llevando una semana de informe, pero evidentemente estoy hablándolo como por tiempos separados, ¿no? Estudios más largos, como por ejemplo el estudio de ingeniería básica para el metro en Monterrey, se llevó casi 4 meses toda la exploración. Entonces, en esos 3 pasos, exploración, laboratorio y redacción de informe, depende mucho el tipo de proyecto. ¿A qué se debió el tan extenso tiempo de estudio con la línea del metro? Porque necesitábamos abarcar 3 líneas. Acuérdate que existía el proyecto de la línea 4, la 5 y la 6. La 4 era de Santa Catarina a la Macro, la 5 era de la Macro hacia Mederos y la 6 de la Macroplaza hacia el aeropuerto. Evidentemente creo que la suma de los kilómetros andaba más o menos como en 22 kilómetros. No es lo mismo hacer un estudio de muchos sondeos a lo largo de todas las líneas y a una profundidad de al menos 35 o 40 metros a hacerlo a un sondeo de 10, ¿no? El rendimiento es mayor. En una casa uno de 10 te llevabas un día, uno de 30 o de 35 o de 40 te llevabas hasta 5 días. Entonces, ¿por qué? Porque también no es lo mismo perforar en roca que perforar en suelo. Bueno, sí, eso es muy cierto. De los proyectos que ha visto durante su trayectoria, ¿cuál ha sido el que para usted considera más complicado o que ha tenido más, sí, pues complicaciones durante su elaboración? El Tren Maya. ¿También perteneció al Tren Maya usted? Sí, a mí me tocó elaborar la propuesta económica para la ingeniería básica del Tren Maya. El Tren Maya abarcaba 1,500 kilómetros, porque era recorrer toda la península de Yucatán, desde Escárcega, Campeche, Mérida, Cancún, Tulum, Calakmul, y llegar otra vez a Escárcega, era un circuito. Entonces es un proyecto muy largo en el que tienes todos los tipos de suelos, desde la parte de las arcillas y los limos para la parte de Tabasco hacia las calizas de Yucatán. Son calizas fosilíferas que tienen fósiles y baja todavía a la reserva de la biosfera ahí de
pues de la zona de Yucatán. Entonces, fue un proyecto grande, complejo. A mí me tocó, te digo, la parte económica y una parte de la exploración de la ruta del tren. Se llevó prácticamente 6 meses y teníamos una fuerza de trabajo, eran 7 tramos de al menos 10 máquinas por tramo. Entonces, es el que más complejo me ha tocado a mí, primero presupuestar y luego participar en las pruebas que yo hacía en campo. De este proyecto de la línea del metro, ¿hay algo que usted considera como complicado, que le ha causado un poco de dolor de cabeza en algún tema sobre la realización? Desde el punto de vista de geotecnia, me parece que no tanto, más bien habría que identificar las zonas para la parte de Monterrey que encuentras la lutita, que es la roca sana, y que a veces se puede encontrar a los 20 metros y se puede ir hasta los 40, ¿no? Pero en el punto de vista desde geotecnia, no. Quizás si le preguntaras ya la construcción de las cimentaciones profundas para la construcción de pilas o pilotes, pues evidentemente ahí ya estamos hablando de una construcción geotécnica, ya no abarca tanto la parte de la mecánica de suelos, más bien ya la parte de obra civil es lo más complejo perforar en roca, porque ahí ya te llevas unas sorpresas. Bueno, de mi parte sería todo. Le agradezco muchísimo que me diera la oportunidad de entrevistarlo, que me diera un poquito de su tiempo. Y pues fue un gusto de nuevo. Vale, de nada, que tengas buena tarde, hasta luego. Gracias, hasta luego.